Iglesia, buenos días, el Señor los continúe bendiciendo, estamos muy felices, estamos bendecidos de poder acompañarles esta mañana en la transmisión principal de la Iglesia Casa de Oración. Así es, una vez más les damos la bienvenida y es un gusto para nosotros poder estar acompañándoles esta mañana. Sabemos que cada uno de ustedes también tiene una actitud de expectativa y saludamos a todos los que se conectan a través de los diferentes canales del Ministerio Caja de Herramientas en Facebook y en YouTube. Así es, tenemos muchísimas buenas noticias esta mañana. Es una mañana para adorar al Señor, es una mañana para bendecirle, pero también es una mañana para escuchar buenas nuevas. En el mundo escuchamos noticias tristes, en el mundo hoy salen noticias nuevas, mañana que cierran, que abren, pero saben, la palabra del Señor es confiable para nosotros y hoy venimos a adorarlo, hoy venimos a refugiarnos en su palabra, así que todos ustedes sean bienvenidos. Tenemos muchas noticias que nos da alegría contar con todos ustedes, de parte del Ministerio Caja de Herramientas, de parte de la Iglesia Casa de Oración. Miren, tenemos un reporte especial de la semana pasada, el tiempo de la Santa Cena. Hubo más de 78 dispositivos conectados y esto hace relación a más o menos 300 personas hacia arriba que estuvieron conectados con nosotros. Esto solamente hablando del Zoom, que ustedes saben que el Señor ha provisto para el ministerio y para su iglesia las herramientas y ya está ilimitado, libre para todas las reuniones. Y en el Zoom de la semana pasada de la Santa Cena, más de 300 personas con las familias de nuestra iglesia. Pero las redes sociales no se quedan atrás. Gracias damos a Dios porque aproximadamente más de 1000 personas han seguido las transmisiones en los diferentes canales, en Facebook y en YouTube, y eso es una gran bendición porque sabemos que es crecimiento de la iglesia, es fortalecimiento de la iglesia. Sabemos que el Señor está haciendo cosas grandes. Seguramente aquí solamente se ve lo que se ve en pantalla, pero detrás de las pantallas es donde está sucediendo lo más importante, así que le damos gracias a Dios por su bendición para nosotros. Y bueno, vamos a alegrarnos en el Señor esta mañana. Con estas buenas noticias les recibimos, pero les decimos hay más. El Señor tiene más para nosotros y vamos a adorar al Señor, vamos a alabarle, pero vamos a iniciar con nuestro pastor Jorge orando, abriendo el servicio de esta mañana, nuestra transmisión principal, y vamos a orar y alabar el nombre de nuestro Dios. Buenos días, amada iglesia. Una vez más nos reunimos con los propósitos buenos, propósitos de alegría en esta mañana para glorificar a nuestro Dios, para unirnos en el Espíritu, allí en su hogar, en su casa. Póngase en una actitud de reverencia, ubíquese, cierre la puerta y metámonos con el Señor un tiempo. Es nuestro tiempo de glorificarle a Él, nuestro tiempo de domingo, y queremos poner nuestro corazón en sus manos, nuestra vida, y glorificarle. Queremos darle gracias por su fidelidad, amados hermanos, por permanecer firmes. Es nuestro deseo siempre, sirviendo al Señor, haciendo lo que Él ordena y en una comunión estrecha con Él, porque Él viene pronto. Queremos también dar gracias a todos los pastores, a todos aquellos con quienes compartimos este tiempo de adoración para nuestro Dios, y también damos gracias a cada uno por su fidelidad en cuanto a los diezmos, en las ofrendas, en cualquier lugar, en cualquier congregación. Los gastos continúan y sabemos que Dios los provee, pero no podemos quitarles la bendición a aquellos que saben proveer con fidelidad y que saben que tenemos que cumplir con la palabra del Señor. No es esto lo que da la salvación, pero es muy importante para que podamos sostenernos cada día y para que su provisión no falte en nuestra casa, como Él lo dice en Malaquías 3:10. Gracias a cada uno de ustedes una vez más. Bien, quiero que iniciemos, que nos metamos en este tiempo de alabanza, de adoración, y iniciemos con este Salmo 50, en la Nueva Traducción Viviente. Los primeros versos es una interlocución de nuestro corazón y de Dios a nuestro corazón. Dice así el Salmo 50, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
El Señor es poderoso y el Señor habló y convocó a toda la humanidad, desde donde sale el sol hasta donde se oculta. Desde el monte de Sión, la perfección de la belleza. Dios brilla con un resplandor glorioso. Nuestro Dios se acerca, pero no se acerca en silencio. A su paso el fuego devora todo lo que encuentra, y a su alrededor se desata una gran tormenta. Pone al cielo arriba y a la tierra abajo como testigos del juicio a su pueblo. Tráiganme a mi pueblo fiel, dice él, a los que hicieron un pacto conmigo al ofrecer sacrificios. Luego, dejen que los cielos proclamen la justicia divina, porque Dios mismo será el juez. Oremos. Señor, gracias en esta mañana por tu amor y misericordia. Gracias por permitirnos reunirnos. Gracias por una vez más poder llegar a los hogares de mis hermanos, compartir con ellos, compartir de tu palabra, adorarte en esta mañana, mirarte, Señor, en tu perfección, en tu gloria, en tu amor, mirarte en tu misericordia, recordar las grandes obras que tú has hecho a través de toda la historia. En esta mañana nos unimos para inclinar nuestro rostro ante ti. En esta mañana nos reunimos en el Espíritu para levantar nuestras manos y cantar para ti, orar a ti, suplicarte a ti, decirte, Señor, que estamos dependiendo de ti, decirte, Señor, que nuestro deseo es que tú vengas, que tenemos ansiedad por tu venida, desde siempre tu pueblo, tu iglesia, esperando que tú aparezcas en las nubes. Son tiempos complicados, Dios mío, para el mundo y aún para tu iglesia, sabiendo que tenemos tu protección, tu ayuda, tu gracia, tu misericordia, pero sobre todo tu amor. Y aún así, Señor, sufrimos. Aún así, Señor, andamos trastabillando, como podemos decirlo. Aún así, Señor, hay dudas en nosotros. En esta mañana, Señor, toma nuestro corazón y permítenos glorificarte, exaltarte, darte honor y escuchar tu voz. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Vamos a alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Amén. En este tiempo vamos a cantarle: Él es Dios, Él es Rey y Él es grande y poderoso. Amén. Amén. Eres
Señor. Glorificamos tu nombre eterno. Tú que tienes el control de todas las cosas, Señor.
Y dice la palabra del Señor en el Salmo 9, del 1 al 5, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Amén. Amén. Damos gracias a nuestro Dios por este tiempo de alabanza y de adoración maravilloso en su presencia. Y llega un tiempo muy especial, el tiempo que todos esperamos, porque ver a nuestros hermanos a través de esos videos, de esos saludos, nos llena el corazón y nos hace desear cada vez más volvernos a encontrar. ¿Qué les parece si vemos los saludos que nuestros hermanos tienen para nosotros hoy? Dios les bendiga, hermanos. En esta tarde estamos muy agradecidos con el Señor porque a pesar de la pandemia, a pesar de los confinamientos y de todo, pero hemos podido estar en comunión, todos, los unos por los otros, orando, en todo tiempo y en todo lugar como nos manda el Señor. Soy Carolina Delgado, vivo en Parque Santa María, pertenezco a la iglesia Casa de Oración de Villa María. Ahí hemos estado en la brecha. Bendiciones para los pastores, muy agradecidos porque no nos han olvidado, siempre han estado pendientes de nosotros a través de los medios. Que lidera el pastor Jorge López y el pastor Edgar Parra. En este momento estoy muy agradecido primeramente con Dios porque estamos bendecidos por el amor de Dios a pesar de la situación que hay. Somos familia. Somos familia Casa de Oración. Hola familia Casa de Oración. ¿Cómo están mis hermanos? Reciban hoy un fuerte abrazo del Señor. Los saludamos desde aquí en Mosquera, Cundinamarca, la familia Rey Godoy. Y recordemos siempre, mis hermanos, que Dios nos da grandes victorias en todo lo que hagamos. En su tiempo Él nos dará recompensa a nuestra fe y a nuestro esfuerzo. Amén. Verás el amor de Dios en todo lo que hagamos, mis hermanos. Él ya conoce las peticiones tuyas y las mías aún antes de pedírselas. Exactamente. Hermanos, recuerden que Dios siempre tiene mucho más para darnos. Recuerden que las cosas que hace Dios son más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Y recuerden que en estos tiempos Dios va a sacar el mejor potencial que hay en ti y que hay en mí. Y recuerda que somos familia, Somos Casa de Oración. Los amamos, mis pastores. Amén. Gracias a todos nuestros hermanos, de verdad que llena el corazón de gozo, de alegría volver a vernos, saber que somos la familia de Dios y que nada nos podrá separar de su amor, pero tampoco nada nos podrá separar de la comunión que el Señor nos ha dado. Así que verlos es hermoso, es una bendición para cada uno de nosotros. Ahora vamos adelante a ver los anuncios de esta semana. ¿Qué les parece? Empecemos con nuestro día lunes. El lunes vamos con nuestro cuarto de guerra. Recuerden, de 8 a 9 de la noche, transmisión a través de nuestra emisora aliada Nuevo Amanecer. Los motivos del cuarto de guerra para este lunes 13 de julio son: primero, la Iglesia del Señor se debate entre obedecer al mundo y obedecer a Dios. Esto se llama tibieza. Humillémonos y pidamos perdón por servir a dos señores. Que nuestra obediencia, dependencia y esperanza estén solo en Él. Segundo, el Señor ha permitido que su iglesia sea sacudida en estos tiempos finales. Oremos porque la palabra debe correr como nunca antes en la historia, como última advertencia de salvación, y que vengan ya a Cristo quienes han de ser salvos. Tercero, oremos por cada familia afectada por los tiempos de crisis, por el COVID, por la economía y por las enfermedades, ya que tenemos en Cristo nuestra única esperanza. Que nuestra fe no mengüe. Nuestra lectura bíblica sugerida es Apocalipsis 3, versículos 14 al 22. Martes, hogares de oración a las 7 de la noche. ¿Tu familia y amigos necesitan un hogar de oración? Contáctanos al 310-222-5283. Sé parte de este propósito. Este jueves a las 8 de la noche tenemos un espacio muy especial, nuestro servicio de jueves. Nuestro pastor invitado es Wilmar Vaquero.
Los invitamos a recargar fuerzas y a meditar en la palabra. Los viernes tenemos a las 8:30 vía Zoom la reunión Tu Mujer. Es un espacio para que todas las hermanas de la iglesia nos reunamos y escuchemos la palabra del Señor. Si estás interesada en pertenecer a este gran grupo, contáctanos al 320-986-8977. Sábados Youth Keepers, guardianes de la juventud. Búscanos por nuestras redes sociales. Home Kids. No se te olvide que el Banco Celestial sigue abierto. Búscanos en nuestras redes sociales. Bueno, y no olvidemos, convocados para la buena batalla de la fe. Escribe al teléfono que aparece en pantalla. Allí te devolveremos la llamada, te devolveremos el mensaje, estaremos en contacto con todos los que estén dispuestos a dar la batalla en estos últimos tiempos, donde el Señor nos ha permitido tener un espacio para unirnos en oración, doblar rodilla y dar la batalla que se nos pide que demos. Así que no perdamos esta oportunidad. Nuestra reunión a las 9:30 de la mañana es muy importante. Esperamos tenerlos a todos en actitud, en bendición, recibir de nuestro Señor el pan que tiene para nosotros cada mañana. Les bendecimos y esperamos su fidelidad, conectándose con nuestras redes sociales y participando de forma activa en nuestros cultos. Les bendecimos. Así es, bueno, como ven tenemos la agenda full esta semana, no nos detenemos, seguimos adelante, tenemos muchos motivos para celebrar. El primero es que cada día las misericordias del Señor son nuevas para nosotros. Así es. Y durante este tiempo le damos gracias a Dios porque nos ha permitido avanzar y consolidarnos como una iglesia fuerte. Gracias damos al Señor por convocados para la buena batalla de la fe. Gracias damos también por los hogares de oración, por el ministerio de mujeres, por los jóvenes, Youth Keepers, por los niños. Gracias damos al Señor porque es una bendición cada uno de los ministerios que Él nos ha entregado y sabemos que vamos por más. Bueno, ya saben, ya tuvimos el tiempo de anuncios especial. Lo que el Señor está poniendo para nosotros es un tiempo de bendición, es una temporada especial. Ayer tuvimos nuestra vigilia con el Ministerio Juvenil espectacular. Gracias al Señor por cada uno de estos jóvenes que están trabajando por levantar una generación para el final de los tiempos. Pero bueno, el plato fuerte de esta mañana sin lugar a dudas es la palabra del Señor. Así es, así que le damos paso a nuestro pastor Jorge López para que nos dé el mensaje para este día. Adelante, pastor. Bien, amados hermanos, de nuevo con ustedes. Quiero que meditemos en la palabra del Señor y en mi preocupación porque haya una claridad en los tiempos que estamos viviendo, los últimos tiempos, porque tenemos la seguridad de que el Señor viene ya, que el Señor aparecerá en las nubes. Y en estos momentos en los cuales vivimos cada día, surgen las preguntas de lo que está pasando en el mundo, de lo que sucederá mañana, de cuándo vendrá el Señor. Y quiero que tengamos algo de conocimiento porque Dios quiere que tengamos ese conocimiento. Somos sus hijos. La palabra del Señor nos dice que el Señor no hará nada sin que lo revele a sus profetas y a sus apóstoles, a sus verdaderos profetas. Entonces, hemos estado hablando sobre advertencias durante todo este tiempo. Hace 8 días hablamos sobre la advertencia allí en Lucas, de estar preparados. Las advertencias que nos da el Señor también allí en Mateo, cuando nos muestra las parábolas de las 10 vírgenes, de los siervos inútiles, de aquellos a los que el Señor les dio tantos talentos y los botaron, es decir, de aquellos que se duermen, como estábamos hablando en Romanos 13, que seguramente estaremos hablando hoy también. Advertencias a la iglesia principalmente, aunque para el mundo también. Pero sabemos que el Señor derramará sus juicios sobre la tierra y de acuerdo a las plataformas que nosotros podemos entender que están establecidas, me refiero a las plataformas sociales, religiosas, políticas que rigen el mundo hoy, tenemos un tiempo ya prudencial, ya casi que nosotros podemos mirar el momento en que Cristo viene.
Hablábamos hace un tiempo, les decía que tal vez 4 años para que el Señor viniera. Hoy yo creo que nos adelantamos un poquito y tal vez tendremos 1 año y medio o algo así de la venida del Señor. Pero ¿cómo establecemos esto? ¿Cómo lo miramos? Alguien me preguntaba en esta semana de ustedes mismos, pastor, ¿cuáles son los lineamientos que nosotros tenemos para la venida del anticristo? ¿Cómo sabemos cuáles son sus características? ¿Cuál es su espíritu? ¿Qué es lo que el Señor hará en el Apocalipsis? ¿Cómo serán las copas de la ira? ¿Cómo será? Todas estas cosas que vienen a cumplirse y que son lo último que falta para cumplirse en la palabra. Son tantas las preguntas que surgen y yo he visto algo. El Señor mismo no quiso dar una respuesta concreta. Es la razón por la cual hoy cada pastor y cada ministro tiene una línea de pensamiento y una línea de predicación. Por eso escucharán en los diferentes mensajes diferentes pensamientos. No van en contra de la palabra, pero sí pretendemos colocar en un orden cronológico perfecto los hechos del Apocalipsis. Y le damos demasiada relevancia. Y si nosotros miramos al Señor Jesús cuando vino a predicar el Evangelio, podemos ver que Él no le dio relevancia a esto. No fue tan relevante, tanto que el Apocalipsis se lo dejó a Juan. Allí en la isla de Patmos, Juan recibió la revelación de lo que es el Apocalipsis. El Señor apenas habló algunas cositas en el capítulo 24, después del verso 14 en adelante, sobre la gran tribulación, nada más. Lo importante para Jesús, cuando vino a la tierra el Hijo de Dios, fue enseñarnos la eternidad, enseñarnos el propósito de todas las cosas, explicarnos por qué creó este universo. Y es lo que nos muestra la Biblia a través de todas sus páginas. El propósito cosmogónico de Dios, del cual hemos hablado muchas veces. El propósito por el cual Él decidió crear desde Satanás en la eternidad, cómo concibió, como nos dice Pedro, la vida de cada uno de nosotros en la antigüedad, en la presciencia de Dios, antes de la fundación del mundo. Dice, y en otras partes nos conoce antes de que saliésemos del vientre de nuestra madre. ¿Cómo estableció esto? ¿Por qué lo estableció? ¿Cuál es su autonomía para esto? Y todas estas cosas son básicas e importantes para que nosotros podamos entender los tiempos finales. Por esta razón, amada iglesia, me gustaría que comenzásemos una serie, tal vez, no sé cómo el Señor nos dirija, para poder entender el propósito de Dios desde siempre. No vamos directamente a hablar desde el anticristo, serán las últimas cosas que les diga cuándo se manifestará, y seguramente cuando lo esté diciendo ya se está manifestando, porque es muy poco el tiempo, y entonces yo me gastaré tal vez unos meses acá hablando de Dios y de su propósito, que es lo más maravilloso, porque realmente lo importante no fue el anticristo, ni lo importante fue el final de los tiempos, ni las copas que se derraman, ni las trompetas que suenan. El centro de toda la historia es Jesucristo. Y eso es lo importante. Él es el que viene a nuestro corazón. Por eso disponga su corazón para que entendamos que solamente en Él tenemos salvación. Y que es lo importante. Lo que pase sobre la tierra no importa. Es que tengamos salvación. Entonces vamos a tener un desarrollo de esta enseñanza, que la llamaremos Conociendo los tiempos finales. Y damos hoy nuestra introducción, tal vez nuestra primera entrega. Y para eso nos remitimos de nuevo a Romanos en el capítulo 12, 13, que ya lo habíamos mencionado hace 8 días, es una advertencia, pero quiero en esta introducción continuar con Romanos 13, porque él dice, y conociendo el tiempo que ya es la hora de levantarnos, conociendo el tiempo. Parecen palabras poéticas, literarias, ¿cierto? Palabras bonitas, pero son figuras.
tenemos que recordar, y quiero que lo tengan en cuenta a través de nuestro estudio, que todo lo sucedido en el Antiguo Testamento se repite en el Nuevo. Es decir, lo antiguo, lo que sucedió, es un reflejo de lo que ahora nos está sucediendo. Ponemos, por ejemplo, el capítulo 12 del Éxodo, cuando nosotros encontramos la Pascua, cuando Dios ordenó al pueblo de Israel, antes de darle la libertad, le ordenó que mataran un cordero, ustedes lo recuerdan, que su sangre la colocaran en las puertas, que lo comieran rápidamente, que lo disfrutaran, el cordero de la Pascua establecido. Y el Señor lo dijo allí en el capítulo, y esto lo celebrarán por todas las generaciones. En el Nuevo Testamento vemos el reflejo, porque se celebra la Pascua, el nuevo pacto en Jesucristo, ¿cierto? En la muerte de Jesús, donde el cordero fue Él, ¿cierto? ¿Para qué? También para darnos una libertad eterna. Entonces, un ejemplo del reflejo, ¿cierto? Hay muchos y vamos a irlos mirando seguramente con detenimiento, pero lo que el apóstol Pablo en su carta a los Romanos está diciendo, es tiempo de que no duerman más. Y lo dice bien para nuestro tiempo. Lo dice bien porque, amados hermanos, nosotros los pastores hemos estado durmiendo. La iglesia ha estado durmiendo. Y digo primero los pastores porque somos nosotros quienes dirigimos la iglesia. Yo sé, amada iglesia, que ustedes me aprecian. Yo les aprecio tanto y cada día les recomiendo, manténganse firmes. Cada uno de los ministerios de la iglesia. Los jóvenes, manténganse firmes, sigan sus reuniones virtuales, como sea, y oren en todo momento. Orad sin cesar, dice la palabra. Los maestros de escuela dominical, es tiempo de que no se desvíen. Es tiempo de que terminen su trabajo bien hecho. ¿Por qué? No vamos a hacer el mejor trabajo al principio y después desfallecer. No, tenemos que seguir con todas las herramientas que el Señor nos dé, así nos corten a nosotros algunas de las herramientas que teníamos, así nos cierren el templo, no nos interesa de por sí que el cerrar del templo, aunque fue usado por Satanás, fue hecho por Satanás, Dios lo permitió y con esto Dios ha hecho de eso una bendición. ¿Por qué? Porque nos ha estremecido. Estamos mirando qué fue lo que pasó. Muchos pastores hoy están esperando que les abran sus templos para seguir. No, nosotros estamos tratando de que ustedes virtualmente podamos seguir unidos, orando. Es más, damos gracias a Dios porque la oración se incrementó en un 70% en la iglesia en este tiempo. Increíble. Llevamos 2000 años. La palabra sigue siendo la misma. Siempre nos dijo el Señor, orad sin cesar. El Señor dijo, interceded. El Señor dijo, clamad a mí, yo te responderé y haré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. El Señor nos dijo, únanse cuando hay 2 o 3 unidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Esto era para que lo hubiésemos hecho a través de toda la historia. Pero hoy llegamos al momento cuando ya la iglesia no oraba. Y en el 60% que tenemos ahora de productividad en la oración, hemos visto que cada persona ha visto la necesidad de Dios. Aquellos a quienes nosotros tanto les decíamos en la iglesia, vengan, alabemos al Señor. Casi que me tocaba allí decirle, levante sus manos, levante, cante, alabe al Señor. Se cruzaban de brazos, ponían las manos atrás. O como en la iglesia católica se colocaban así, ¿con qué reverencia? ¿Cierto? Pero no había esa fuerza en el corazón. No había esa pasión por Dios. Tal vez hacían el oso. Qué sé yo del pensamiento de cada uno. Pero hoy, ¿cuánto desea usted ir al templo para levantar sus manos? Para que danzáramos como lo hicimos muchas veces. Ahora pregúntese si lo volveremos a hacer. Todos están luchando para que sus templos sean abiertos. ¿Será igual? Cuando ya no podemos tomarnos de la mano, cuando ya no podemos darnos un abrazo, cuando ya no podemos girar y danzar en la alegría del Espíritu que Él nos dio muchas veces, porque ustedes me vieron hacerlo y lo hice con mi corazón. Me siento satisfecho de haberlo hecho, de haber glorificado a mi Dios, y lo hago todas las veces que lo pueda hacer, pero nos han coartado nuestras libertades. Pero es necesario
fue necesario que nos cerraran los templos, porque esto tiene un significado un poco más profundo que el Señor nos ha dado en nuestras noches. Nos ha dado el significado de que cada uno de nosotros, de los pastores, habíamos hecho nuestro propio reino. Habíamos colocado nuestro trono del que últimamente les hablaba. Un trono donde nos sentamos nosotros, los pastores, los apóstoles, los profetas, los misioneros, todos, en un lugar alto de reverencia. Y quitamos el trono que corresponde a Dios en la iglesia, en la plaza, en la calle y en nuestro corazón. Ese trono se le quitó a Dios. Dios no está contento con eso. Se había entristecido, contristado el Espíritu Santo por nosotros mismos, los directores de la iglesia. Por eso es que hoy les digo, despertemos, amados hermanos, y por favor, permanezcan fieles. No se vayan a echar para atrás, perseverad, porque el que persevera hasta el fin, ese verá a Dios. Entonces, si usted persevera, yo puedo darme la alegría y el gozo, primero de glorificar a Dios, hoy hacer que el mundo le glorifique y eternamente glorificarle. Pero me sentiré feliz de poder ver a cada uno de ustedes conmigo, allí en la adoración celestial, glorificando a nuestro Dios. Sería esto especial para nosotros. Pero para esto surge a veces la duda. Estamos estudiando allí en nuestro programa de Convocados para la Buena Batalla de la Fe, la vestidura del soldado. Esta semana creo que estuvo enviando el pastor Carlos una en la enseñanza, creo que 16, hablando del escudo de la fe. Y en el escudo de la fe, el primer dardo que envía Satanás es la duda al corazón humano, al corazón del cristiano. La duda. ¿Será que el Señor viene? De pronto, ¿será que esto es verdad? ¿Será que estamos equivocados de secta o de religión o de doctrina? ¿Qué será? ¿Lo que dice Alducín será la verdad o será lo que dice el otro profeta de turno? Y nos entra la duda. No podemos dejar entrar la duda en nosotros. Y no se preocupe que no solamente a ustedes, a nosotros como pastores también nos surge esa pregunta cuando levantamos nuestros ojos al cielo para decirle, Señor, ven, y no escuchamos nada. Y abrimos nuestros ojos y decimos, Señor, queremos verte, y por un momento no vemos nada, a pesar de que todos los días estamos viendo su gloria. Entonces, esto produce duda en nosotros. Manténganse firmes y atiendan, coloquen su mente y su corazón en el entendimiento de los tiempos, que es lo que vamos nosotros a trazar. Es hora de que nos despertemos. Y si usted no se despierta, usted está enfermo. Porque el único que no se despierta y se levanta es el enfermo. Algo está pasando en su vida. Si usted está soñoliento, usted necesita una vitamina. Sí, estoy hablando material, pero también espiritual, una vitamina espiritual. Necesita la oración, necesita la relación, necesita el meterse con Dios, necesita dejar el pecado, necesita apartarse de la idolatría, necesita apartarse de la fornicación, del adulterio, de las páginas sociales, de las páginas sucias que encontramos en la internet. Necesita apartarse de todo esto y mirar hacia aquel que fue nuestro creador, el que te formó, y mantenerse firme en él. Entonces despiértese, es necesario, es una obligación, amada iglesia, casa de oración, amada iglesia de su presencia, el lugar de su presencia, amada iglesia del lugar de adoración, donde sé que van a escuchar también este mensaje. Es tiempo de que despierten y se levanten, es tiempo de que se anote, es tiempo de que diga por dónde es. Tienen unos pastores que procuramos seguir lo que Dios ha ordenado para nosotros, donde estamos mirando no nuestros intereses, no nos interesan los tronos, no nos interesan los avisos de nuestros templos, porque lo primero que vimos en Mateo 24, en el verso 1, era que de esto no quedará piedra sobre piedra, todo se caerá. Entonces lo único que queda es lo que hagamos para el Señor, nuestro tesoro en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corroen. Es lo necesario. Por esa razón, lo primero es eso, desechando el mundo y la oscuridad. Dice allí el apóstol Pablo, conociendo el tiempo,
que es ya la hora de levantarnos. Y conociendo el tiempo es lo elemental, tal vez poquito, pero lo vamos a conocer bien. Tal vez cuando terminemos estas enseñanzas ya el Señor viene. O tal vez cuando estemos terminando, yo les digo, falta un mes para que el Señor venga. Porque el propósito de esto es que nosotros conozcamos los tiempos, conozcamos el propósito de Dios. Ya vamos a hablar de cómo Él quiere que nosotros tengamos este propósito. Desechando, dice, el mundo y la oscuridad, entremos en la luz. Vamos a entrar en ella. Dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Es necesario, hermanos, que estemos pensando, estemos tomando nota, estemos concentrados en lo que la palabra nos dice, porque nos vamos a basar en la palabra. Recuerden, hablamos tanto de los discípulos de Emaús en el capítulo 24 de Lucas, ¿cierto? El verso en Lucas, en el capítulo 24, verso 25, creo que fue, estuvimos hablando de los discípulos de Emaús, los que andaban con Jesús como nosotros andamos con Jesús, que estaban con Él y no se daban cuenta de lo que había pasado cuando Él murió y resucitó, y Jesús les dijo necios. Él les dijo insensatos, creo que fue la palabra que les dijo, insensatos, que no habéis entendido los tiempos, que no habéis entendido lo que estaba escrito, no lo estudiaron y no se dieron cuenta que yo era el Cristo. Que el Señor nos diga hoy lo mismo, no sean insensatos. Yo les dije que venía y les dije que les revelaría a ustedes. Vine y ni siquiera se dieron cuenta que vine. Y muchos tal vez tengan que quedarse a pasar la gran tribulación. ¿Qué haríamos? Qué tristeza fuese que nosotros, la iglesia de Jesucristo, quienes estamos esperando de acuerdo a las enseñanzas que Él nos da sobre su amor infinito, seamos levantados antes de la gran tribulación. Que nosotros nos levantemos y muchos de ustedes se queden, porque no pusieron atención a las cosas escritas, porque eso fue lo que les dijo a los discípulos duros de corazón, que no han podido entender las cosas que están escritas. Y recuerden que les dijo que Él comenzó a narrarles desde Génesis, pasando por sobre Moisés, hasta llegar a todos los que los profetas habían dicho y lo que había sucedido en ese entonces. Tal vez yo haga lo mismo en estas mañanas y comience a hablar desde el principio, aún desde antes de Génesis comenzaremos a hablar, porque tendremos que hablar de Satanás, que fue creado antes, y por qué lo creó el Señor, y podamos despejar muchas de nuestras dudas en los propósitos absolutos y divinos de nuestro Rey y nuestro Creador. Aquel Rey maravilloso que envió a su Hijo Jesucristo al mundo para que fuésemos salvos, para que nos mostrara la revelación de sus propósitos. Entonces, por esa razón es que vamos a ello. Es hora de levantarnos del sueño, punto 1. Punto 2, Dios quiere que conozcamos el futuro. Dios es el más interesado en que podamos ver qué es lo que viene. ¿A qué me refiero con eso? No es demasiado el esfuerzo que tenemos que hacer para mirar los propósitos de Dios de ahora en adelante hasta la eternidad. Son maravillosos. A veces hablamos de misterios. El misterio de la Trinidad, el misterio de las apariciones, el misterio de los tiempos. Y decimos, son misterios que nosotros no podemos entender. Pero yo les voy a decir una cosa, los misterios de Dios no son ocultos para nosotros. Nosotros los podemos entender. Quiero que vayamos un momento al libro de Efesios para que hablemos un poquito sobre lo que Dios quiere que nosotros conozcamos. Este libro me apasiona, por no decir me encanta, porque es una palabra hechicería, lo que sea. Pero miremos esta maravilla de Dios. Mire lo que Dios dice. Voy a leer desde el verso 3 hasta el verso 10. Todo es importante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor
Jesucristo, el Dios que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Mire que esta primera parte vamos a encontrar nosotros al Señor hablando de las cosas de arriba. Céntrese en eso. Las cosas de arriba son las más importantes, no son las cosas de abajo. No es la pandemia, no es la economía mundial, no es la crisis existencial que el mundo vive en este momento, no es el terror con que están viviendo, es nada eso, aún la gran tribulación, nada. Dios está hablando de un futuro próximo, de una bendición para nosotros. Entonces, de esto es que está hablando. Dice, bendito sea, porque nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y aquí comenzamos nosotros a mirar el propósito de Dios desde antes de la creación. Vamos a pasar las páginas de la historia del Antiguo Testamento. En algunos pasajes vamos a ver la evolución de los tiempos, el progreso de los tiempos hasta que cuando Cristo viene, y luego vamos a ver el seguir de los tiempos 2000 años después, cuando nosotros sabemos que el Señor vendría pronto, como Él lo dijo. He aquí vengo pronto, dijo Juan, en el año 100 de la era cristiana, y mi galardón conmigo para dar a cada uno lo que merece de acuerdo a su obra. Es lo que dijo el Señor. Es decir, el propósito de Dios no era demorarse 2000 años. Ya les diré por qué no era su propósito. Su propósito era venir prontamente por su iglesia. Era levantarnos, ya nos hubiese levantado. Pero no lo ha hecho y no es por culpa de ellos. Pedro, en una de nuestras evocaciones anteriores, hablamos de Pedro diciendo, muchos dicen que vendrá y que no ha venido. Pero Pedro dice, Él tiene paciencia. Uno de los grandes virtudes, infinita virtud del Señor es su paciencia con nosotros, su paciencia conmigo, y yo le amo. ¿Cómo será la paciencia con usted? Esperando que usted deje sus malos hábitos, sus pecados, se retire de aquello que no es agradable a Dios, para que usted se encamine y se levante a la estatura de la plenitud de Cristo, para que pueda ascender con Él. Esto es lo importante. Entonces nosotros miramos, dice que lo hizo en amor, habiendo predestinado, voy a leer la parte completa, predestinados para ser adoptados hijos suyos. Nosotros somos su adopción. También el pueblo de Israel es su adopción desde otro punto de vista, porque Él es el pueblo escogido. Nosotros fuimos adoptados posteriormente por la sangre de Jesucristo que derribó la pared intermedia, como nos dice Efesios en el capítulo 1. Por medio de Jesucristo fuimos adoptados según el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gloria. Este verso es importante, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Vamos a desglosar cada uno de estos puntos y vamos a mirarlos. Pero este verso 8 es importante. ¿Por qué? Porque Él nos da la sabiduría y el entendimiento para poder mirar los tiempos que estamos viviendo, para poder conocer los tiempos finales. Es la sabiduría de Dios. Entonces, tendrá usted que orar y decirle, Señor, quiero entender, quiero saber, quiero que, Señor, tú reveles la palabra, porque yo no soy un sabio. Bueno, somos sabios cuando seguimos la ruta que el Señor trazó, le seguimos a Él, pero somos ignorantes en cuanto al propósito magnífico que Él tiene con su iglesia y con cada uno de nosotros. Pero nos da la inteligencia para poder entender estas palabras que ha colocado, que a través del Espíritu Santo escribieron los profetas, los apóstoles y todos aquellos a quienes el Señor les dio la oportunidad de plasmar su propósito a través de una pluma en este libro,
porque toda la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo, como dice Timoteo, y útil para enseñarnos, para enriquecernos, para instruirnos, para disciplinarnos, para que caminemos por la senda correcta, para que no nos salgamos. Todo esto es importante para nosotros. La inteligencia es lo primero, nos dio sabiduría e inteligencia. Esto es importante que lo entendamos perfectamente. Solamente Él y por Él usted puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Juan lo explica de otra manera. Dice que ya no necesitamos de los rudimentos, pero que las cosas profundas Él nos las enseña, Él nos las revela. Entonces haya iluminación en cada uno de ustedes en el conocimiento de esta palabra. Del punto 2, el punto B, dice, nos da a conocer el propósito, nos da a conocer el misterio de su propósito. Verso 9. El propósito de su voluntad según su beneplácito. Y esto tenemos que entenderlo nosotros como. ¿Por qué hizo el Señor todas las cosas? ¿Qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo en esta parte? Le gustó, le plació, Él es soberano. ¿Quiere creerlo? ¿Por qué creyó usted en Jesucristo? ¿Acaso vio a Jesús? Lo vieron en la antigüedad, hace 2000 años, pero usted no lo vio. Usted vino a los pies de Cristo, usted se arrodilló delante de Él como lo hice yo un día y le dije, Señor, no te veo, pero creo en ti. Entra en mi corazón, y entró. Y esto es un acto que se sucede en todo aquel que baja la cabeza y se humilla delante del Señor. Tal vez se nos acaba el tiempo en esta mañana, pero quiero contarles en esta semana, para edificación nuestra, hace aproximadamente 2 meses, fue una persona, un empresario, a mi oficina por asuntos de negocios. Y yo le dije lo que tengo que decir en este tiempo y lo que usted tiene que decir en este tiempo. ¿A qué me refiero? A un evangelio agresivo. Lo que estamos comenzando a predicar es un evangelio agresivo, de tal manera que hoy ya no vamos a decirle a cada persona, Cristo te ama. Ven que Él quiere abrazarte, ven que Dios es amor, ven. No, vamos a decirle, o crees en Cristo o crees en el diablo. Una de dos. Es una advertencia, porque en los últimos tiempos la predicación es una advertencia agresiva. Dios envió a su Hijo y lo entregó en bandeja de plata para que todos lo tomaran, y todos lo han desechado. Si lo desecharon, decídase y apártese. Este mensaje lo estoy dando yo y se lo daba aquel empresario que les estoy contando allí en la recepción de nuestra oficina. En medio de la gente, a todos les dije, tienen que creer en Jesucristo en este tiempo o no creer en Él, pero a medias tintas nada, les dije. Había uno de ellos ahí, le dije, ¿usted cree? Don José, porque se llama así. Dijo, sí, yo creo. Le dije, arrodíllese aquí. Y él miró hacia los lados y se arrodilló ahí. Le dije, repita la oración. Le hice repetir la oración. Es algo tradicional que hacemos. No quiere decir que la oración traiga salvación, pero sí que el corazón, cuando cree en Jesucristo, viene la salvación para él. Repitió la oración de fe. Oré por él en medio de todos hace 2 meses. Ayer regresó de nuevo a mi oficina y me dijo, mi hermanita se está muriendo, tiene cáncer. Ella ha sido una católica asidua. Ella adora los ídolos, pero usted me enseñó ese día, hace 2 meses, que debía recibir a Cristo y mi vida cambió. Y mi hermanita se va a morir. Yo quiero que le diga algo a mi hermanita. ¿Qué le digo a mi hermana? Es decir, él aprendió, pero no sabía transmitir el evangelio. Yo le dije, vas a ir, le di todas las explicaciones pertinentes, le dije, vaya a la clínica hoy. Coloque las manos sobre su hermanita, tómela, hable con ella, dígale que se ha equivocado al estar adorando ídolos, yéndolo todos los domingos a
a misa y fiestas de guardar y a todas estas cosas que son solamente ritualismos y que son engaños del diablo, como se lo voy a demostrar también, engaños para que la gloria de Dios no se le dé a él. Dígale a su hermanita que la gloria es únicamente para Dios y que solamente en Jesucristo hay salvación, y haga la oración de fe. Me dijo, ¿y cómo le hago? Le dije, como yo la hice contigo. Me dijo, escríbamela. Le dije, se la voy a hacer en un WhatsApp, y le escribí la oración de fe, y él la copió y se fue para donde su hermanita, porque quiere que ella sea salva como él fue salvo. Es una predicación agresiva y tenemos que hacerla hoy, así elementalmente. Es lo primero de nuestra fe. Pero cuando recibimos a Cristo, queremos conocer más de Él. Queremos saber de su propósito. Queremos saber para dónde vamos, de dónde venimos, de dónde viene usted. ¿Cuál es la razón de este evangelio? ¿Cuál es la razón de nuestra vida cristiana? ¿Cuál es la razón de convocados para la buena batalla de fe? ¿Cuál es la razón para que yo todos los días esté con mi esposa de rodillas, 12 de la noche, hasta la 1 o 1:30 de la mañana, lo que sea, delante de la presencia del Señor? Hay una razón, aun cuando nuestro reloj biológico se trunca, aun cuando estamos cansados, aun cuando estemos enfermos, lo que sea, ¿hay alguna razón para que yo me arrodille ahí? Claro que la hay, yo lo he entendido, y por eso es que quiero compartir con ustedes el entendimiento que Efesios nos da en este primer capítulo y en su propósito para con nosotros. Abra su entendimiento. Dios le ha dado la suficiente sabiduría, como dice, e inteligencia en este verso 8. No sea que usted continúe durmiendo. No sea que usted no sea capaz de levantarse. Tiene que levantarse porque son los tiempos finales y no habrá otra oportunidad. Usted que es un cristiano, que hace tiempos ha estado en la palabra, pero que no ha despertado en el Espíritu, yo lo sacudo para que se levante hoy. Y vamos a seguir adelante para que mañana usted sea un soldado de Jesucristo, de aquellos que estamos convocando. Vamos a continuar dentro de 8 días. Este pensamiento de Efesios, voy a mostrarles lo que Dios tiene para nosotros y cómo lo tiene. Yo sé que muchos de ustedes en casa de oración hemos estado en nuestros estudios avanzados mirando el propósito de Dios para la eternidad, pero quiero que toda la iglesia lo entienda claramente. ¿Cuál es el propósito de Dios desde siempre y para siempre? Y podamos pasar estos minutos de la vida del hombre, de la historia de la humanidad, que es solamente un pensamiento en la eternidad de Dios. Prepare su corazón, y en esta mañana, si usted quiere, haga una renovación de votos. Si usted quiere, colóquese de pie o de rodillas y dígale: Señor, yo te entrego mi corazón. Tal vez he hecho mal, Señor, pero quiero encaminarme en tu propósito y quiero ver lo que tú haces y lo que tú harás. Yo quiero ver tu gloria. Yo quiero ver tu gloria. Le vas a decir al Señor ahí en tu lugar. Si no conoces a Cristo, si no has entregado tu vida a Él, es tiempo de que lo hagas. Porque no te voy a predicar el amor de Dios. Te voy a decir, tienes que decidirte hoy. O crees en Cristo o no crees. Crees en Cristo y tienes vida eterna, o te vas para los infiernos. Es así de sencillo. Tómalo o déjalo. Es la predicación de hoy para todas las naciones. Inclina tu rostro. Señor Dios del universo, aquí estamos en esta mañana. Aquí está tu iglesia, Señor. Cada hogar, cada casa, Señor. Cada uno de tus hijos, Señor, quienes hemos creído en ti, quienes esperamos tu venida. Nos gustaría saber el día y la hora, Señor, pero tú dijiste que nadie lo sabría. Es respetable, es tu soberanía, pero sabremos el tiempo, tal vez el año y el mes, Señor, porque te anhelamos en nuestro corazón. Aquí estamos, Señor. Toma nuestro corazón, toma nuestras vidas, toma cada persona que está ahí. Señor, te recibimos en nuestro corazón. Repite conmigo ahí donde estás, en tu casa, en tu silla, donde estés. Dile: Señor, por favor, entra en mi corazón. Dame tu Espíritu Santo.
Dame la sabiduría y el entendimiento. Dame la fuerza, dame la perseverancia, la persistencia para seguir en ti, mantenerme firme para adorarte ahora, mañana y por la eternidad. Padre, gracias por cada persona que en esta mañana escucha esta reflexión de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Gracias al Señor por esta palabra. Gracias, pastor, porque sin duda, bueno, sabemos que son tiempos finales y que no podemos olvidar las maquinaciones, el andamiaje, la estructura que existe, que es real, que la palabra del Señor nos ha hablado acerca del anticristo, acerca de la realidad espiritual en la que vivimos y de la cual no podemos estar ajenos ni ausentes. Así es. Necesitamos como iglesia en este tiempo conocer a nuestro enemigo, conocer a qué nos enfrentamos, pero damos gracias al Señor porque su palabra es clara cuando dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Iglesia, nos estamos preparando porque vienen tiempos difíciles, pero estamos con el Señor. Esto de conocer al enemigo es importante porque por más grande que sea, por más fuerte que sea su estructura, por más fuerte que sea su organización y su andamiaje, hay uno más grande y nuestra fe vence al mundo. Así que gracias al Señor damos por esta palabra especial. Nosotros realmente hemos sido bendecidos y esperamos que también en su corazón esté el deseo de lo que el Señor está hablando en estos tiempos finales, que toda la iglesia esté en un mismo sentir y que nos preparemos porque nuestra redención está más cerca Amén. que nunca. Así que le damos gracias al Señor por este tiempo, por esta transmisión especial. Gracias a cada uno de ustedes por conectarse, por estar esta mañana comentando, compartiendo esta transmisión y bendito sea el Señor por este tiempo. Así es, les damos las gracias por estar allí y saben que la semana sigue, todas nuestras actividades en la iglesia siguen. Si quieren volver a ver los anuncios para que se agenden y para que estén allí pendientes de todo lo que viene para nosotros. Recuerden, un saludo muy especial a toda la iglesia Casa de Oración y a las familias e iglesias que se conectan también a esta transmisión, un saludo muy especial. Despidamos esta transmisión orando. Gracias, Señor, te damos por este día. Gracias, Padre, por este domingo especial, Señor, donde hemos conocido más de tu palabra, donde te hemos podido adorar, donde hemos podido bendecir tu nombre santo y poderoso. Gracias por tu palabra en nuestro corazón, Señor, y te pedimos que esta semana abras las puertas de los cielos, Señor, y derrames bendición sobre nuestras vidas hasta que sobreabunde, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. El Señor les bendiga. Chao, iglesia. Un saludo a todos.